Shalom a todos. En el video anterior conversamos acerca del incidente de las plagas de Egipto y vamos a comentar brevemente en este pequeño video acerca de cómo la nación de Israel atravesó el Mar Rojo. Otra de las historias, otra de realmente obras de la literatura hebrea conocidas a nivel mundial que narran la liberación de la nación de Israel en los momentos más difíciles, circunstancias de aprieto y apuros, cómo Hashem protegió en este caso y abrió todo un camino para la liberación de su pueblo. El incidente comienza con el hecho de que a pesar de estas 10 plagas y último con la muerte de los primogénitos, incluido la muerte del propio hijo del faraón, pocas horas después de haber dejado ir a la nación de Israel, el faraón volvió y cambió de parecer de haber dejado ir a los hebreos. Aconteció que llamó a todo su ejército y preparó a todos sus soldados con la intención de ir a perseguir a los hijos de Israel y traerlos de vuelta a Egipto como sus esclavos. Estaba realmente furioso y algo que los comentaristas no pueden comprender, cómo este hombre, después de haber visto estas plagas, después de haber visto la muerte de su propio hijo y todo lo acontecido, tantos milagros fuera de lo natural, y tienes todavía la intención de ir y perseguir a este pueblo. No solo eso, los soldados inmediatamente obedecen al faraón. ¿Acaso no tenían miedo, terror? Bueno, la historia dice, el faraón monta todas sus tropas en orden y va contra la nación de Israel. Cuenta el relato de que cuando los hebreos ven a los egipcios y al faraón venir, se llenan de pánico y temor. Imagínense, ahora están acampado frente al mar de los juncos, el mar de las cañas, lo que en español llaman Mar Rojo, que es otra vez otro de los errores de traducción, y no sé por qué traducen Mar Rojo, porque esa expresión no está en el texto en hebreo. El texto en hebreo dice el mar de los juncos o el mar de las cañas. Ese Mar Rojo no aparece por ningún lado, pero bueno, así es como se conoce en español y en Occidente. Y la nación está ahora frente a este mar y le persigue el faraón a sus espaldas. No tiene escapatoria, está entre la espada y la pared, como dice el dicho. ¿Qué va a hacer ahora? Están aterrorizados. En su momento y todo un acontecimiento de una columna que realmente causa disturbios entre los egipcios, pero aún así ellos continúan hacia adelante. La nación empieza a quejarse ante Moshe que lo que estaba a punto de perecer, bueno, todo un incidente tremendo. En esta ocasión nos dice el relato de que Dios otra vez intercede por la nación y un viento del este causa que las aguas de este mar se dividan milagrosamente y causa todo un terreno seco en medio del mar con ambas paredes de agua a ambos lados y la nación atravesando el lecho del mar sobre tierra seca hacia la otra orilla en tierra segura. Cuenta el texto que el faraón, que ve tal espectáculo, todavía no teme y se lanza en medio del mar con todo su ejército y sus tropas a perseguir a la nación de Israel. ¡Qué hombre! No sé si llamarle atrevido o valiente o no sé qué haya pasado aquí. Pero este hombre se lanzó con todo su ejército hacia el centro del mar, atrás de los hebreos. Cuenta el texto que comenzaron a conducir sus carruajes con dificultad, las ruedas a salírsele y de repente cuando la nación hubo cruzado, las aguas volvieron sobre su sitio y cayeron encima de los egipcios y el mar volvió a engullir y se tragó al faraón y a todos los egipcios y realmente todo este ejército pereció. Hay un texto que dice que el faraón sobrevivió a este incidente y volvió a Egipto derrotado. Hay un midrash que habla a este respecto. Hay diferentes historias en los comentarios sobre este incidente del Mar Rojo. Y lo interesante de esto es que, aunque cada Pesaj, la festividad de la Pascua judía, recordamos este incidente de la liberación de Israel de la esclavitud en Egipto y contamos este incidente del Mar Rojo, el Mar de las Cañas, y estamos alegres recordando la liberación de nuestros ancestros, hay un midrash que cuenta que cuando esto aconteció, los ángeles en el cielo comenzaron a cantar de júbilo y alegría de que el Creador había liberado a su pueblo y cómo había castigado a los egipcios con la muerte.
Cuenta el Midrash que Akadosh Baruj Hu se volteó hacia los ángeles y con furia les dijo que qué estaban haciendo, cómo podrían alegrarse de la muerte de sus criaturas. Aun cuando los egipcios no estaban actuando correctamente, cada ser humano es criatura de Hashem, sea que haga el bien o que haga el mal. Cada ser humano es criatura de Hashem y uno no se debería glorificar o sentirse alegre en demasía por que el enemigo de uno esté sufriendo o sea castigado. Y de este texto los sabios pues extraen la lección precisamente que ya mencioné, de que aún cuando uno vea que realmente nuestro enemigo sea castigado o sufra, uno no debe alegrarse en demasía. Sí, claro, agradece que ha salvado la vida, que te querían matar o de una tragedia, pero al final los demás también son seres humanos y son desgracias que, como dicen, acontecen. Y aunque uno está alegre de la liberación o haber sido salvo, tampoco debe alegrarse demasiado sobre la muerte de otra persona o el castigo de otra persona, porque al final, como cuenta el texto, dice que uno no debe, como dice el texto, la Torá escribe, hablando del pueblo de Israel, que uno debe glorificarse, en este caso mucho sobre los egipcios, porque hay que recordar que uno también fue esclavo en esta tierra, y en este caso Hashem impartió justicia, pero tampoco es regocijo o glorificarse en la muerte de otro ser humano. Y es una lección interesante que los sabios extraen. Un pueblo que ha sido esclavo y que fue esclavo por mucho tiempo y que no guarda ese rencor a los egipcios, más bien no se quiere alegrar sobre la muerte de otra persona. Esto es una enseñanza realmente moral, ética realmente elevada e increíble, y una enseñanza que ha pasado de generación en generación a través de nuestros sabios en la nación de Israel. Y cuando hablo de egipcios puede ser cualquier persona, cualquier circunstancia en la vida individual de cada persona. Uno nunca debe alegrarse por, como dicen, la desgracia del vecino o de la desgracia del enemigo, no en demasía. Uno agradece, como dice el texto, que ha sido salvo, ha sido protegido de que alguien le quiera hacer daño, pero al final todo el mundo es seres humanos. Y realmente un hecho interesante que lo menciono como dato curioso en este respecto de la historia de la liberación de la nación de Israel y este milagro del cruce del mar rojo, el mar de los juncos, el mar de las cañas, como también se les llama. Hasta aquí este vídeo, este relato de historias clásicas de la literatura hebrea que hoy son parte de la literatura universal. Realmente estas historias y hechos interesantes sobre los orígenes de la nación de Israel. Gracias a todos por la atención y Bezrat Hashem, nos veremos en un próximo video. Shalom para todos.